gozo, hermanos, y agradecemos la invitación. Hermanos, quiero compartir un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Un pasaje, hermanos, que es de mucha ayuda en el tema de la teología pastoral. Un pasaje muy relevante acerca de la identidad y el carácter del pastor. Pero antes de ir ahí, hermanos, y de dar un breve contexto antes de la lectura, quisiera que me acompañen, hermanos, en oración, por favor. Vamos a orar. Señor y Dios, nuestro buen pastor, queremos pedirte, Señor, que en esta tarde, por medio de tu palabra, Señor, predicada, tú, Señor, nos lleves por estos pastos verdes frescos, Señor. Queremos ser alimentados de tu palabra. Queremos pedir tu gracia, Señor, para que a través de este pasaje, Señor, podamos ver estas características que debe de tener el hombre de Dios que ha sido llamado por ti al ministerio. Queremos ver, Señor, la identidad y el carácter de un pastor a través del ejemplo del apóstol Pablo. Pero sobre todo, Señor, queremos mirar a aquel que es el verdadero y gran pastor, el obispo de nuestras almas. Que podamos, Señor, en esta tarde ser bendecidos al recordar que tú, Señor, eres aquel que nos cuida como un verdadero pastor, aquel que nos alimenta, que nos guarda, aquel que nos sustenta, aquel que está con nosotros todos los días, en todo momento. Señor, queremos ser bendecidos y edificados por tu palabra. Concédenos, Señor, esta dicha, este privilegio de poder venir a estos pastos verdes de tu palabra y ser saciados. También, Padre, queremos pedirte, Señor, que por medio de tu palabra traigas salvación, Señor, a aquellos que puedan estar aquí sin Cristo, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos, Señor, que no tienen vida espiritual. Te pedimos, Señor, que aún, Padre, por medio de este pasaje, por medio de esta predicación, tú traigas, Señor, el nuevo nacimiento a sus vidas. Extiendas tu reino, Señor, en medio de esta iglesia, en medio de la familia, Señor, de mis hermanos. Te pido, Padre, que te glorifiques, edificando a tu iglesia y trayendo salvación a quienes están lejos de tu Hijo Jesucristo. Padre, todo esto, Señor, queremos pedirlo para tu gloria, para que lo uses, Señor, en tus propósitos para esta iglesia local, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero darles un breve contexto del pasaje que vamos a estudiar y posteriormente vamos a leerlo. Como les decía, hermanos, este discurso de Pablo que vamos a estudiar es muy importante en el ámbito de la teología pastoral. Aquí vamos a ver, hermanos, la identidad y el carácter del pastor. En este pasaje encontramos al apóstol Pablo despidiéndose de los pastores de la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo ahí, hermanos, enseñando durante 3 años en esta ciudad.
y el Señor le dio la gracia al apóstol Pablo para que su ministerio durante este tiempo ahí fuera muy fructífero. Él predicó, como vamos a ver, en muchas ocasiones, en la sinagoga, en las casas. Él dedicó, hermanos, su vida al Señor Jesucristo, a servir en ese ministerio que Dios le había encomendado de ir a los gentiles y predicarles el Evangelio. Pero también lo hizo, hermanos, con los judíos. Y ahí vemos, hermanos, el gran amor que el apóstol Pablo tenía por las almas. Vamos a ver en Pablo ese ejemplo de un verdadero hombre de Dios, de un hombre que ha sido llamado por Dios al ministerio. Pero avanzado su ministerio ahí, hermanos, llegó el momento en que el apóstol Pablo tenía que ir a Jerusalén para continuar con la labor que el Señor le había encomendado. Y esta despedida, hermanos, fue muy emotiva. Pablo, estando ahí en Mileto, llama a los pastores con quienes convivió, a quienes enseñó, a quienes aconsejó, y se despide de ellos y les dice que no verán más su rostro. Y cuando estos hombres escucharon esas palabras del apóstol Pablo, cayeron en desánimo, hubo tristeza en medio de ellos. Y en todo esto, hermanos, que vamos a ver, veremos entonces cómo debe ser un pastor en el ejemplo de Pablo y en lo que Pablo mismo encomienda a estos pastores en su despedida. Así que leamos, hermanos, este discurso de Pablo en Mileto a estos ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, vamos a leer el pasaje del versículo 17 al 38. Hermanos, acompáñenme por favor puestos de pie y vamos a dar lectura a este hermoso pasaje. Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, en este discurso vamos a ver 7 cosas que nos hablan de cómo el apóstol Pablo fue como pastor y lo que le dice a estos hombres sobre cómo deben comportarse como pastores. Así que comencemos, hermanos, por el punto número 1. Un pastor debe pastorear el alma de sus ovejas. Eso es lo primero que vemos aquí, hermanos, en el apóstol Pablo. Dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hermanos, estas palabras nos dejan ver que el apóstol Pablo era un hombre sensible a las almas de estas ovejas, a las almas de estos hombres que no verían más su rostro. Pablo no se fue sin despedirse. El apóstol Pablo, hermanos, sabía cómo estaba el corazón de esos hombres. Imaginen el escenario, hermanos. Tener al apóstol Pablo en medio de ellos, enseñándoles con diligencia, aconsejándoles, viendo su testimonio, ese amor que Pablo tenía por las almas, ver su determinación, su humildad, su disposición para servir al Señor, su fidelidad a ese ministerio que Cristo le había encomendado, y que de repente el apóstol Pablo tiene que despedirse. Imagínense, hermanos. Y Pablo sabía que estas almas iban a estar tristes, iban a estar desconsoladas. Así que Pablo los hace venir, les llama para poder despedirse, pero también, hermanos, para poder aconsejarles, para poder darles un consejo a estos pastores de cómo continuar su ministerio, de cómo apacentar a sus ovejas. Hermanos, un pastor debe ser sensible al alma de sus ovejas. Un pastor siempre debe estar dispuesto a consolar a sus ovejas en el momento de la aflicción. Un pastor es aquel que está ahí con sus ovejas en los momentos más difíciles, en las angustias más fuertes, en las tormentas, en el valle de lágrimas. Y es por eso, hermanos, que como vimos el día de ayer, el apóstol Pablo, al hablar acerca de los requisitos, inicia diciendo que el que anhela el obispado, buena obra desea. Porque, hermanos, el pastorado, el obispado, es una buena obra. Porque aquel hombre que tiene en su corazón ese deseo es alguien que se va a entregar a los demás, que se va a entregar a sus hermanos, a sus ovejas. Qué buena obra es esta, hermanos. Qué buen deseo, qué buen anhelo es aquel que Dios pone en el corazón de algunos hombres. Y es algo, hermanos, que la iglesia debe valorar mucho. Es algo que la iglesia debe agradecer al Señor.
que haya hombres con ese anhelo, con un anhelo genuino, porque ese anhelo, como lo vimos ayer, hermanos, es algo que Dios pone, que solo Dios puede poner en algunos hombres para el ministerio. Y qué buena obra hacen estos hombres que el Señor ha llamado. Un pastor ama y cuida a sus ovejas. A veces tiene que reprender, a veces tiene que consolar, a veces tiene que instruir y a veces solo tiene que estar ahí. Todas las ovejas son diferentes en carácter, en contexto, pero un pastor, hermanos, está dispuesto a amar a cada una de sus ovejas, aun cuando él no se ha correspondido con ese mismo amor. Un pastor tiene una convicción, y aunque a veces se dé a una oveja, la procure, la ame, la cuide, la alimente, y esa oveja lo abandone, él nunca deja de amarla y de buscar su bien. Eso es lo primero que vemos, hermanos, en el ejemplo del apóstol Pablo. Un pastor debe pastorear el alma de sus ovejas. En segundo lugar, hermanos, vemos que un pastor debe ser un ejemplo para su grey. Y todo esto, hermanos, estas características que tenemos aquí, estos 7 puntos, tienen que ver con todo lo que vimos ayer. Cuando un hombre cumple con esos requisitos, un hombre va a poder llevar a cabo estas responsabilidades que conlleva el ministerio. Entonces, en segundo lugar, un pastor debe ser ejemplo para su grey. Pablo lo dice aquí, hermanos. Él fue ejemplo para estos hombres de humildad. Miren el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, el apóstol Pablo puede decir con libertad: ustedes me han visto. Ustedes vieron mi comportamiento desde el primer día que estuve entre ustedes. Cómo les he servido con toda humildad. Un pastor, hermanos, de igual manera, como vimos ayer, debe ser humilde. No debe ser una persona arrogante. No debe ser una persona soberbia. Debe ser un ejemplo para la grey de humildad. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo fue un ejemplo para estos hombres de determinación. Un ejemplo de determinación. A pesar de que el apóstol Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, porque el Espíritu Santo se lo había revelado, que le esperaban cárceles, prisiones, persecución. A pesar de todo eso, hermanos, él les fue ejemplo a estos hombres de determinación. Él estaba determinado a ir ahí con tal de cumplir el ministerio que el Señor Jesucristo le había encomendado. Miren el versículo 22 en adelante. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos ahí, hermanos, la determinación del apóstol Pablo. Un pastor, hermanos, debe ser una persona determinante con lo que el Señor le ha encomendado, determinante en las responsabilidades que conlleva el ministerio. Un pastor, hermanos,
también debe ser un ejemplo de valentía. Humildad, determinación, pero también, hermanos, de valentía. Esto, por supuesto, está ligado a la determinación. Un pastor a veces tiene que atender casos muy complicados en medio de la iglesia. A veces tiene que enfrentar a personas que, por ejemplo, pueden estar causando división en la iglesia. Y por amor a la iglesia, por amor a sus hermanos, buscando la gloria de Dios, el pastor debe ser determinante y valiente. Valiente en atender esa situación, sabiendo que quizá no le va a ir muy bien con esas personas. Pero sabe que es su labor, sabe que es su responsabilidad, sabe que debe cuidar a sus hermanos, a sus ovejas, y por amor a Cristo y con la gracia de Dios, debe hacer lo que le corresponde. Pablo también, hermanos, fue ejemplo para estos hombres de amor por Cristo y por las almas. Nuevamente, vean el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no consideraba preciosa su vida para sí mismo, hermanos. Él sabía que su vida era para el Señor. Él solo pensaba en acabar con gozo su carrera, atender ese llamado del Señor Jesucristo, llevando a los perdidos el Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, esto es amor por Cristo y por las almas. Pero también el apóstol Pablo fue ejemplo de disposición para trabajar para sus propias necesidades y para ayudar a los necesitados. Un pastor, hermanos, debe caracterizarse por una disposición para trabajar. Versículo 33, dice el apóstol: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que vemos también, hermanos, que un pastor debe ser ejemplo para otros de trabajo con diligencia y de ayudar a los necesitados. Un pastor debe ser ejemplo para su grey, y por ello, hermanos, es que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Porque cuando un obispo es irreprensible, con toda la implicación que vimos ayer, de todo lo que significa la irreprensibilidad, indudablemente ese obispo, ese pastor, va a poder ser ejemplo para su grey. En tercer lugar, hermanos, un pastor debe enseñar la palabra de Dios. Versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un pastor, hermanos, debe enseñar toda la palabra de Dios. Desde la doctrina, que puede ser profunda, hasta las cosas básicas de la fe. Y es por eso que uno de los requisitos para los pastores es que sea apto para enseñar, que tenga la capacidad de enseñar
con lo que implica y que vimos ayer el conocimiento de la palabra del Señor. Y aún debe enseñar aquellos temas, aquellos principios de la Escritura que a veces pueden ser no gratos para los oídos de algunos. Pablo dice: yo no rehuí de anunciar públicamente y por las casas, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Él anunció, hermanos, todo el consejo de Dios. Y de este punto 3, hermanos, podemos derivar 3 subpuntos. Si estás anotando, hermano, puedes poner 3.1. Un pastor debe predicar el Evangelio. Un pastor debe predicar el Evangelio, como lo vemos en el versículo 21. Dice Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Estos dos, hermanos, estos 2 puntos, el arrepentimiento de pecados y la fe en el Señor Jesucristo, es la respuesta que todo hombre debe de tener al Evangelio. Un pastor debe predicar la fe y el arrepentimiento, deseando que las almas se salven. Hermanos, la predicación del Evangelio desde el púlpito es algo que la iglesia siempre debe esperar de su pastor. La predicación del Evangelio, hermanos, desde el púlpito en la iglesia es algo que la iglesia siempre debe esperar de su pastor. 3.2. Un pastor debe predicar la palabra constantemente. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he oído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice Pablo. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Un pastor, hermanos, no es alguien que solo predica públicamente los domingos desde el púlpito. Un pastor es alguien, hermanos, que enseña también en las casas de sus hermanos. Desde el púlpito en la predicación, pero también en estudios particulares, en la consejería, en la visitación, incluso, hermanos, en una llamada, en un mensaje. Un pastor predica constantemente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos los pastores en la consejería? ¿Qué es lo que hacemos en la visitación cuando vamos a ver a un hermano enfermo en el hospital? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a traer ese consuelo a través de la palabra de Dios. No meramente de un buen deseo que tengamos en nuestro corazón, porque como vamos a ver más adelante y como vimos también el día de ayer, hermanos, un pastor sabe que la palabra de Dios tiene el poder de sobreedificar el alma. No confiamos en nosotros mismos. Confiamos en el Señor y en el poder de su palabra. La palabra que trae consuelo, la palabra que trae consejo, la palabra que trae sabiduría, que trae gracia. La palabra que siempre nos lleva a mirar a nuestro Señor Jesucristo, para que mantengamos nuestros ojos en Él y toda nuestra esperanza y confianza en Él. Así que un pastor, hermanos, debe predicar la palabra constantemente, no solo los domingos. 3.3. Un pastor debe predicar la palabra con el corazón. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos,
Un pastor debe predicar con todo el corazón. Y vemos aquí al apóstol diciendo, yo no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Un pastor se duele, hermanos, cuando una oveja se está apartando. Un pastor llora con el que está en aflicción y a veces también llora cuando tiene que aplicar la disciplina o amonestar a alguien por su pecado. Es alguien, hermanos, que se duele con sus ovejas. Es alguien que tiene que amonestar a veces con lágrimas en los ojos, pero a la vez mostrando un amor por esa alma. Número 4. Un pastor debe ser consciente de que rendirá cuentas delante del Señor. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo era consciente, hermanos, de que él iba a rendir cuentas al Señor por el ministerio que él le había encomendado. Y es por eso, hermanos, que un pastor debe ser muy cuidadoso en sus decisiones. Como pastores, hermanos, debemos orar las decisiones importantes para la iglesia, meditarlas, pedir consejo con otros hermanos o pastores, estudiar para que todo sea conforme a la Escritura, porque sabemos, hermanos, que de toda decisión que nosotros tomemos, rendiremos cuentas al Señor. Y de esto debe ser consciente la iglesia, porque debemos ser considerados con nuestros pastores. A veces en la iglesia pues vemos situaciones, vemos de repente que hay problemas, cosas que atender, y a veces decimos, ¿por qué los hermanos no actúan? ¿Por qué no lo han atendido? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Hermanos, sean considerados con los hermanos que están al frente de ustedes, con los hermanos que están como encargados, porque es una responsabilidad muy grande, hermanos, estar al frente de una iglesia. Las decisiones deben ser oradas, meditadas, estudiadas, aconsejadas. Sean considerados, hermanos, con sus hermanos que fielmente están liderando la iglesia. Sean considerados más adelante, hermanos, con sus pastores. Servimos con temor, hermanos. Servimos con debilidad y buscamos hacer todas las cosas conforme a la Escritura y para la gloria de Dios. Así que oren, hermanos, por los hermanos que están como encargados, por los que les sirven, y oren más adelante, hermanos, por sus pastores, para que el Señor les conceda gracia y sabiduría en todas las decisiones que se deben de tomar en la iglesia. Número 5. Un pastor debe cuidar su propia alma. Versículo 28, les dice Pablo, por tanto, miren por ustedes, mirad por vosotros. Pablo les advierte, hermanos, que después de su partida iban a levantarse lobos que iban a querer hacer daño a la iglesia. Y aún les dice Pablo que en medio de ellos se iban a levantar estos hombres. Y por ello Pablo les dice, vean por ustedes, vean por sus propias almas. Hermanos, todo pastor debe cuidarse del pecado. Todo pastor debe cuidarse de no descuidar su vida devocional privada. Todo pastor, hermanos, debe tener cuidado de no descuidar a su familia, que es su ministerio principal. Esa es una de las
más grandes tentaciones. Ese es uno de las más grandes dificultades que puede tener un pastor, el descuidar su propia vida devocional con el Señor. A veces, con tanta tarea que hay que hacer en el ministerio, a veces con tan poco tiempo que tenemos en la semana para poder preparar nuestro sermón, para poder preparar las reuniones, atender este tema, visitar al hermano enfermo, a veces podemos llegar a descuidar nuestra vida de comunión personal con el Señor. A veces podemos descuidar a nuestra familia y debemos de tener mucho cuidado de eso. Un pastor debe cuidar, hermanos, su propia alma. Y por eso Pablo les dice, miren por ustedes. Número 6. Un pastor debe cuidar del rebaño del Señor. Versículos del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hermanos, un pastor apacienta y cuida a sus ovejas. Apacentar implica todo ese trabajo que implica el alimentar espiritualmente a través de la palabra. Apacentar, hermanos, significa estar ahí para sanar el corazón de las personas, el corazón del afligido, del angustiado. Y cuidar, hermanos, implica estar ahí al pendiente de las ovejas en contra del ataque de un depredador, en contra de aquellos que a veces quieren desviarlos hacia el error, aquellos que quieren infiltrarse con falsas enseñanzas, con falsa doctrina, aquellos que quieren dividir la iglesia o llevarse para sí mismos a las ovejas. Y Pablo les está advirtiendo eso, que en medio de ellos se levantarían estos hombres que hablarían cosas perversas con el fin de llevarse a las ovejas. Y les dice, por lo tanto, Pablo, velen, oren. Les dice a estos pastores, oren por ustedes, oren por sus ministerios, oren por sus ovejas. Un pastor, hermanos, siempre está en esa situación. Un pastor es un obispo, alguien que ve por encima, que siempre debe estar al pendiente de lo que está pasando en su iglesia. Porque así como Pablo advirtió a estos pastores, de estos hombres, así estamos advertidos actualmente todos los pastores, porque cada vez, hermanos, se hace más grande, cada vez crece más la maldad de muchos. Y muchos están infiltrando en las iglesias para desviar a las iglesias hacia el error. El pastor, hermanos, así como los pastores de antaño, tiene el cayado en una mano y la vara en la otra mano. El cayado era un palo largo con un gancho al final, y ese palo servía para dirigir a las ovejas. Cuando una se quería desviar, con ese palo las acercaban al resto de las demás. Mantenían a las ovejas cerca de él. También servía para rescatar a veces a las ovejas que iban a caer
en una zanja o en un borde, en un precipicio. Servía para jalarlas, para que no cayeran. Las ovejas son animales semiciegos, así que son completamente dependientes de su pastor. Pero también tenían la vara, un palo pequeño y pesado. Y ese palo servía para defender a las ovejas de sus depredadores, para darle al lobo que se quería acercar, para ahuyentar a los buitres. Hermanos, así un pastor de almas debe tener el cayado y la vara lista para cuidar a su rebaño. Y número 7, hermanos, un pastor debe confiar en la suficiencia de la Escritura. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo les ha advertido de los lobos, las situaciones difíciles que habrá, pero los anima a confiar en la palabra de Dios, en la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Un pastor constantemente, hermanos, recuerda a sus ovejas, confíen en la palabra de Dios. Porque un pastor sabe que la palabra de Dios es suficiente. Confía en la suficiencia de las Escrituras para traer ese consuelo al afligido, para dar sabiduría al que necesita consejo, para traer exhortación a quien necesita ser exhortado. Un pastor, hermanos, confía en la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, sabemos que ningún hermano en medio de nosotros llegará a esa estatura del apóstol Pablo. Cuando piensen, hermanos, miembros de esta iglesia local, cuando piensen en esos hombres que pueden ser considerados al ministerio, no deben esperar que todos ellos tengan esas cualificaciones que hemos estudiado súper desarrolladas. No esperen encontrarse con un apóstol Pablo en medio de ustedes, hermanos. Pero sí esperen ver a hombres que puedan tener estas características. Sí esperen a esos hombres que cumplan con esos requisitos que estuvimos estudiando el día de ayer, aunque sea en forma de semilla, confiando en el Señor, en que Él da crecimiento a los dones y a las gracias que Él da a los hombres que ha llamado al ministerio. Así que sus futuros pastores, hermanos, no deben ser diferentes a eso que tenemos ahí. Deben ser pastores como los de Éfeso, y deben ver esas cosas en ellos, hermanos. El Señor levante entre ustedes hombres fieles a Cristo, a su palabra y a su iglesia. Amén. Ahora, hermanos, yo quisiera preguntarles, este Pablo que vemos aquí, hermanos, en Hechos 20, en este pasaje que acabamos de ver, que estaba dispuesto a dar su vida por causa de Cristo, por causa de su ministerio, que muestra ese amor por los perdidos, ese amor por los creyentes. Pregunta, hermanos, ¿no era acaso el mismo que años atrás perseguía y encerraba en las cárceles a los cristianos y los forzaba a blasfemar? ¿Que participó de la muerte de muchos santos? ¿No era acaso el mismo, hermanos? ¿No era la misma persona?
Acompáñenme a Hechos 26, hermanos, por favor. Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 18. Veamos el testimonio, hermanos, del apóstol Pablo. Versículo 9, Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, este que leímos en Hechos 20 es este mismo que vemos dando su testimonio en Hechos 26. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saulo de Tarso? Que el Señor transformó su corazón, que el Señor le alcanzó en su misericordia. Amigo que estás aquí en esta tarde y que puedes reconocer que no eres cristiano, que puedes reconocer que no eres salvo. Amigo, si Saulo de Tarso alcanzó perdón, alcanzó misericordia, quiero decirte, amigo, que hay esperanza para ti. En el Evangelio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza para el más vil pecador. Si quizá alguno aquí ha estado luchando, diciendo: pero ¿cómo es que Dios me puede perdonar? Pastor, usted no sabe a quién tiene enfrente. Yo he sido un gran pecador. Yo te diría a ti, amigo, no creo que hayas hecho las cosas que hizo Saulo de Tarso. No creo que tu maldad ha sido tan grande como la de él, en el sentido de lo que llegó a hacer. Hay esperanza para ti, querido amigo que estás aquí. El Señor puede perdonar todos tus pecados y darte herencia entre los santificados, darte la vida eterna. Todos nosotros por naturaleza nacemos siendo pecadores. Esto que hizo, esto que hacía Saulo de Tarso, matando a los cristianos,
persiguiéndolos, encarcelándolos, obligándolos a blasfemar. Todo esto era producto del corazón endurecido que tenían. Y todos nosotros por naturaleza nacemos con ese mismo corazón. Y si no hemos hecho lo que hizo Saulo de Tarso, es porque Dios ha contenido nuestra maldad. Pero somos capaces por naturaleza de llegar a hacer las mismas cosas y aún peores. Querido amigo, eso es lo que tú debes reconocer. Que eres un pecador, que tú pecas con tus palabras, con tu mente, con tus hechos, con tus omisiones, que has pecado contra Dios, que has quebrantado la ley de Dios. Es necesario que reconozcas esto para que puedas ver tu necesidad de un Salvador. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido por justos, sino por pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos, dijo el Señor Jesús. Así aquel que puede reconocer su maldad, puede ver la necesidad de un Salvador que pueda cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Amigo, la mala noticia para ti es, en este momento, hoy, estás separado de tu Creador. Dios es tu enemigo, no es tu amigo. Pero la buena noticia, querido amigo, es que hoy puedes ser reconciliado con Dios. La buena noticia es que hay esperanza para ti, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años y la vida perfecta que Dios demanda de nosotros y que no podemos nosotros cumplir por causa de nuestro pecado, el Señor Jesucristo la vivió de una manera perfecta en nuestro lugar. Él fue perfectamente obediente a la ley de Dios y eso lo hizo en nuestro lugar. Y en el cumplimiento del tiempo fue a esa cruz donde Él recibió el castigo que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado. Él llevó en su cuerpo nuestro pecado y recibió el castigo en nuestro lugar, para que si hoy tú pones tu confianza en Él, puedas ser perdonado, para que Él pueda darte la justicia que Él adquirió con su vida perfecta. Él pueda recibir tus pecados y pagar completamente por ellos. Esa es la gran noticia para ti, amigo. Tienes toda esperanza en el Señor Jesús, pero fuera de Él no tienes ninguna esperanza. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amigo, aun cuando veas muy grande tu pecado y pienses que no hay perdón para ti, amigo, eso no es así. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados y darte la vida eterna. Así que confía en Él, arrepiéntete y Él te recibirá. Y queridos hermanos, ustedes, hermanos que han creído en Cristo, que por su gracia están en Él, quiero recordarte algo, querido hermano. Esto que vimos, este ejemplo del apóstol Pablo en su ministerio, este ejemplo de Pablo como pastor, nos lleva a mirar a aquel que es el verdadero pastor y obispo de nuestras almas. Si el ejemplo de Pablo es muy grande y muy loable, hermanos, ¿cuánto más lo es aquel que es el verdadero pastor?
Cristo es el verdadero pastor, hermanos. Hechos 20 nos lleva a mirarlo a Él, a mirar a aquel que, como dice el Salmo 23, Él es aquel que es nuestro pastor, aquel que nos sustenta para que nada nos falte. Cristo es ese verdadero pastor que nos hace descansar en lugares delicados, que nos pastorea junto a aguas de reposo. Él es el verdadero pastor, hermanos, que conforta nuestras almas, que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es aquel, hermanos, que está con nosotros, aun cuando estamos en valle de sombra de muerte. Aquel que nos hace que no temamos mal alguno, porque su presencia está con nosotros. Cristo es el verdadero pastor, hermanos, que con su vara y su callado nos infunde aliento. Él es el verdadero pastor que adereza mesa delante de nuestros enemigos. Él es aquel, hermanos, que unge nuestra cabeza con aceite, que hace que nuestra copa rebose. Y es aquel, hermanos, aquel buen pastor que nos promete que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y que estaremos con Él en su casa por largos días. Hermano, esto es muy esperanzador. Tenemos a este buen pastor que nos cuida, que nos alimenta, que nos consuela. Tenemos a Cristo, hermanos, y teniendo a Cristo lo tenemos todo. Podemos no tener nada de este mundo, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo, hermanos. Estamos completos en Él. No nos hace falta nada, hermanos. Somos ovejas de un gran pastor. Recordemos esto, hermanos, en nuestra aflicción, en nuestra incertidumbre, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor. Confiemos y descansemos y gocémonos que tenemos a un buen pastor, hermanos. A Él sea toda la gloria. Este buen pastor es el que cuida de esta iglesia local, hermanos. Y este buen pastor es el que les va a proveer de esos pastores, de esos hombres fieles que puedan estar enfrente de ustedes. Ese buen pastor, hermanos, es el que va a dotar de gracias, de capacidades, de dones a esos hombres en quienes Él ya ha puesto ese anhelo por el ministerio. Él los va a llamar, los va a establecer por medio de su iglesia y podrán tener esa certeza, hermanos, que Él les proveerá de todo lo que ustedes necesitan. Descansen en Él, hermanos, confíen en Él. Están haciendo las cosas bien, buscando la guía del Señor, el consejo de hermanos, de iglesias que les llevan un poco más de tiempo de experiencia y están encomendando todo esto a su causa. Así que descansen, hermanos, que pronto el Señor en su misericordia les proveerá de todo lo que ustedes necesitan para que sigan creciendo como iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, nuevamente, Señor, te agradecemos por este día del Señor, por este tiempo, Padre, en el cual tú nos llevas por delicados pastos frescos de tu palabra, porque tú nos alimentas espiritualmente, Señor, a través de ella. Tú nos infundes aliento, consuelo. Tú nos exhortas también, Señor, por medio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por toda la bendición que tú nos das en este día a través de los diferentes medios de gracia.
del tiempo de oración, de comunión, del tiempo de cantos, del tiempo de predicación, aún Señor en el tiempo de comunión que nos permites tener los unos con los otros. Cuán bendecidos somos, Señor, en este día, y por ello te agradecemos, Padre. Y te pedimos, Señor, por aquellos que han escuchado, Señor, el Evangelio en este día. Queremos pedir, Señor, que tú salves a aquellos que no son salvos y que están en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu palabra que hemos escuchado hoy la podamos meditar a lo largo de esta semana, que podamos atesorar, Señor, los principios de tu palabra en nuestro corazón, para que estemos agradecidos, Señor, por tenerte como nuestro buen y gran pastor, que estemos agradecidos, Señor, porque nos has alcanzado, porque nos has librado de nuestra vana manera de vivir. Padre, que estemos agradecidos, Señor, confiando en que tú proveerás para esta iglesia a esos pastores por quienes oramos, esos pastores que necesitamos, Señor, que nos apacienten, que nos guíen, que lideren, Señor, la iglesia. Padre, que podamos confiar, que podamos descansar y que podamos, Señor, seguir disfrutando de ti, de la gracia que nos ha alcanzado, y que todo esto nos lleve, Señor, a una mayor adoración, a una mayor obediencia a tu palabra. Encomendamos, Señor, todas las actividades que hay en esta tarde, Señor, en la iglesia, que tú des gracia, Padre, en estos tiempos de comunión, de enseñanza, y que todo redunde para tu gloria, para el avance de tu reino y para el bien de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.